Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, yo soy el Divulgasaurio. Inicios del Cretácico Superior, Cenomaniense, hace aproximadamente 93 millones de años. El océano Atlántico era apenas un mar interior. Debido a esta configuración geográfica, Norteamérica, Sudamérica, Europa y África se encontraban mucho más cerca unos de otros. Parte de las masas continentales de Europa y África estaban parcialmente sumergidas bajo mares poco profundos, lo que generaba extensos ambientes costeros. A esto se sumaba la proliferación de entornos fluviales y humedales, convirtiendo la región que hoy conocemos como el Sáhara en un ecosistema rebosante de vida. En estos paisajes, un terópodo de tamaño medio, Rugops, deambulaba en busca de presas. Sin embargo, no era el depredador más grande de la zona. No muy lejos de allí, un gigantesco Carcharodontosaurus se erguía como uno de los reyes de la cadena alimenticia, aunque su dominio no era absoluto. En un delta cercano, un colosal terópodo vadeaba las aguas en busca de alimento, exhibiendo su distintiva vela dorsal. Este era el famoso Spinosaurus, uno de los dinosaurios más fascinantes y polémicos de la historia. El género Spinosaurus fue descubierto en 1912 por Richard McGrath en la Formación Bajarilla, Egipto, y descrito 3 años después por Ernest Stromer, actualmente constando de una única especie, Spinosaurus aegyptiacus, cuyo nombre proviene de los términos griegos spino, que significa espina, saurus, lagarto o reptil, y aegyptiacus, Egipto. Así el nombre completo se traduciría como lagarto con espinas de Egipto, en alusión a su distintiva vela y a la región donde fue descubierto. Los primeros restos encontrados consistían en algunos dientes, un cráneo parcial y varias vértebras cervicales y dorsales. Lamentablemente este material se encontraba en el Museo de Múnich en Alemania durante los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial, siendo destruidos en 1944. Debido a la escasez del material y al relativo limitado conocimiento sobre los dinosaurios terópodos en esa época, Spinosaurus fue inicialmente representado como un terópodo genérico con una gran vela dorsal. Décadas después, la descripción de Baryonyx en 1986 por Angela Milner y Alan Charik, junto con la de Suchomimus en 1997 por Paul Sereno, permitió establecer relaciones de parentesco con Spinosaurus y transformando a este último en una versión gigantesca de los dos primeros y popularizándose en producciones como Parque Jurásico 3 de 2001 y Planet Dinosaur de 2011. No fue hasta 2014 cuando un nuevo ejemplar fue descubierto en la formación Kenken por Paul Sereno y Nizar Ibrahim, revelando una cintura pélvica sorprendentemente reducida en comparación con otros terópodos. Además se propuso que el centro de masa de Spinosaurus se ubicaba en mitad del torso, lo que llevó a la conclusión de que este animal podría haber adoptado una postura cuadrúpeda. Sin embargo, en 2018, un estudio realizado por Donald Henderson y colaboradores reubicó el centro de masa justo delante de la cadera como el resto de los terópodos, lo que implica que Spinosaurus era un animal bípedo. A esto hay que añadir la presencia de una larga cola que le ayuda a mantener el equilibrio, además de otras características anatómicas que detallaremos posteriormente en el vídeo. Spinosaurus pertenece al suborden de los terópodos, específicamente a la familia Spinosauridae, que tradicionalmente se divide en dos subfamilias, Baryonychinae y Spinosaurinae. La primera incluye géneros como Baryonyx y Suchomimus, mientras que la segunda comprende géneros como Ichthyovenator y el propio Spinosaurus. Ambas subfamilias se diferenciaban en diversas características del cráneo. Los spinosaurinos presentaban dientes cónicos, similares a los de cocodrilos modernos, mientras que los baryonychinos tenían un mayor número de dientes, curvados hacia atrás y en ocasiones ligeramente aserrados, más semejante a la de otros terópodos. Aunque ambas subfamilias compartían fosas nasales retraídas, en los spinosaurinos este rasgo estaba más acentuado, llegando incluso a una notable reducción de las mismas. Finalmente, los spinosaurinos presentaban velas más grandes y complejas en comparación con su grupo hermano. Spinosaurus vivió al principio del Cretácico Superior, entre 99 y 93 millones de años, durante la edad del Cenomaniense. Sus restos han sido encontrados en Marruecos, Egipto y Níger, y posiblemente en Brasil,
ya que los restos inicialmente asignados al género dudoso Oxalaya no presenta diferencias significativas que justifiquen considerarlo un género distinto. De manera similar, el material atribuido a Sigilmasaurus hallado en Marruecos también parece corresponder a Spinosaurus, lo que sugiere que estos tres géneros en realidad podrían ser este último. En cuanto a sus dimensiones, se estima que Spinosaurus alcanzaba una longitud máxima de 14 metros y un peso cercano de 7,4 toneladas, rivalizando con grandes terópodos como Giganotosaurus, que medía 13 metros de largo y pesaba aproximadamente 8 toneladas, o Tyrannosaurus rex, con una longitud máxima de 12,8 metros y un peso de 8,9 toneladas. Aunque Spinosaurus fue el terópodo más largo conocido, no podía competir con la robustez de Tyrannosaurus rex, por lo que este último es considerado el dinosaurio carnívoro más grande descrito hasta la fecha. Dicho esto, durante bastante tiempo se generó un extenso debate acerca de si Spinosaurus era un animal semiacuático similar a los cocodrilos modernos o si simplemente era un vadeador, moviéndose por los cuerpos de agua a poca profundidad, actuando en ocasiones salvando las distancias como una especie de garza gigante. A día de hoy, diversas evidencias y características anatómicas de las que hablaremos durante el resto del vídeo parecen apuntar a lo segundo. Al igual que otros espinosáuridos, el cráneo de Spinosaurus era bajo, largo y estrecho, similar al de cocodrilos y congrios modernos. Presentaba una cresta dorsal que probablemente tendría una función ornamental o facilitaba el reconocimiento entre especies. Además, poseía varias adaptaciones que lo hacían particularmente apto para una dieta piscívora. Las fosas nasales estaban considerablemente retraídas y reducidas en tamaño, lo que impedía la entrada de agua al sumergir la cabeza. Esta retracción también provocaba una marcada disminución de la fosa anteorbital, haciendo que el cráneo fuera más compacto en comparación con otros terópodos. Esto, junto con la presencia de un paladar secundario, reforzaba el techo de la boca, haciendo que el cráneo fuera especialmente resistente a las torsiones mientras sujetaba una presa que se debatía. Spinosaurus poseía una extensa red neurovascular concentrada en la parte anterior del cráneo, que al igual que los cocodrilos modernos, albergaba mecanorreceptores o receptores de presión. Se cree que gracias a esta adaptación podía detectar el movimiento de peces y otras presas acuáticas, incluso en aguas turbias. Su hueso premaxilar y dentario evolucionaron de forma convergente a la de los congrios, formando una estructura en forma de roseta. La roseta mandibular encajaba perfectamente en una muesca formada por los huesos premaxilar y maxilar. La dentadura de Spinosaurus consistía en dientes cónicos con estrías longitudinales rugosas, siendo más grandes en la porción anterior del premaxilar y dentario, así como en el extremo anterior del maxilar. Al cerrar la boca, los dientes se entrecruzaban, actuando como una trampa, especializados en atrapar presas resbaladizas como los peces, en lugar de desgarrar la carne. Además, la articulación entre el hueso cuadrado y la fosa mandibular es sorprendentemente móvil y estable. Todo esto en conjunto implica que las presas escurridizas de las que se alimentaba Spinosaurus habrían tenido serias dificultades para escapar de sus fauces. Una evidencia de la posible dieta de Spinosaurus se refuerza con el hallazgo de escamas de peces y restos de un iguanodon juvenil en un ejemplar de Baryonyx, así como un diente incrustado de Spinosaurido en la vértebra cervical de un pterosaurio. Además, se ha encontrado un dentículo de Onchopristis, un pez cartilaginoso similar en forma a los tiburones sierra modernos, incrustado en un alvéolo dentario de un Spinosaurus. Un estudio de 2018, midiendo isótopos de calcio relacionados con el consumo de peces, mostró que los espinosáuridos tenían niveles elevados en comparación con otros terópodos y el cocodrilomorfo Sarcosuchus imperator. Todas estas evidencias indican que si bien Spinosaurus estaba adaptado para una dieta piscívora, se podría haber alimentado de carroña o de otras presas de manera oportunista. A esto hay que añadir que el ambiente en el que vivió Spinosaurus estaba habitado por una gran variedad de presas acuáticas, lo cual implica que Spinosaurus a priori no tendría que competir frecuentemente con otros grandes terópodos por el alimento. A esto se le conoce como partición de nicho, fenómeno que hoy en día podemos observar en entornos como la sabana africana, donde cohabitan diversas especies depredadoras. El cuello de Spinosaurus era largo y robusto, con costillas cervicales extendidas que sobrepasaban el cuerpo vertebral de origen. Además, presentaba amplias zonas rugosas en la región ventral de las vértebras, lo que proporcionaba una extensa área de inserción para la musculatura cervical.
A esto hay que añadir que la primera vértebra dorsal estaba cervicalizada, con una cara articular anterior convexa, lo que otorgaba al cuello de Spinosaurus una gran movilidad dorsoventral, permitiéndole realizar movimientos rápidos y certeros para capturar presas de manera similar a las garzas modernas. Por otro lado, la articulación a modo de bisagra de las presigapófisis y posigapófisis de las vértebras cervicales limitaban los movimientos laterales del cuello, lo cual contradice la hipótesis de Spinosaurus como animal acuático, dado que le impediría realizar giros rápidos necesarios para perseguir presas debajo del agua. Sus extremidades anteriores eran relativamente largas y robustas en comparación con otros terópodos, con un notable desarrollo del olecranon y de la cresta delto pectoral, estructuras clave para la inserción de diversos músculos flexores y extensores del brazo. Además, contaba con 3 largas garras, que aunque menos recurvadas que en otros espinosáuridos, estaban perfectamente adaptadas para manipular y desgarrar a sus presas. La característica más distintiva de Spinosaurus era su gran vela dorsal, de forma sigmoidal, compuesta por espinas neurales hiperextendidas de las vértebras dorsales. La base de estas espinas estaba ensanchada y su extremo superior presentaba un borde redondeado. Esta estructura estaba recubierta de piel y soportada por un gran ligamento supraespinoso. Aunque se ha sugerido erróneamente que Spinosaurus podría haber portado una especie de joroba musculosa al estilo de los bisontes modernos, la realidad es que tenía más similitudes con la de ciertas especies de camaleones, donde las incisiones musculares estaban limitadas a la base de la vela. En cuanto a su función, lo más probable es que sirviera como elemento de exhibición durante el apareamiento, como mecanismo de intimidación ante amenazas o como medio de termorregulación. Por otro lado, la vela presentaba grandes limitaciones en lo que a la hipótesis del Spinosaurus semiacuático se refiere. Si el animal hubiera intentado mantenerse a flote, lo habría tenido muy difícil debido a su inestabilidad. Por otra parte, la vela era muy poco hidrodinámica, debido a las fuerzas de arrastre ejercidas debajo del agua. El torso de Spinosaurus era bastante rígido debido a la presencia de articulaciones a modo de bisagra entre las vértebras dorsales, lo que impedía los movimientos ondulatorios tan típicos de animales semiacuáticos como iguanas marinas. Además, su centro de flotación se encontraba muy cerca de su centro de masa, justo delante de la cadera, al contrario que otros organismos semiacuáticos, donde está situado en el centro del animal. A esto hay que añadir que la neumaticidad del esqueleto axial y la presencia de los sacos aéreos hacían que su densidad corporal fuera de aproximadamente 830 kg por metro cúbico, inferior a la del agua, que es de 1026 kg por metro cúbico. Todo esto en su conjunto dificultaba bastante que Spinosaurus fuera capaz de sumergirse. La cintura pélvica estaba marcadamente reducida, siendo el ala de Lilion un 50% más pequeña en comparación con otros terópodos. Esto llevó a hipotetizar que Spinosaurus era un animal cuadrúpedo. Sin embargo, sus extremidades delanteras no presentan adaptaciones claras para la locomoción cuadrúpeda, típica de osos hormigueros duales, los cuales muestran una marcada hipertrofia del dedo medio, además de garras curvas que permitían que la extremidad se apoyara en el suelo, cosa que las rectas garras de Spinosaurus no podrían haber hecho. Por otro lado, el fémur muestra una considerable reducción del canal medular debido a un engrosamiento de los huesos u osteosclerosis, aumentando su resistencia en un 35% con respecto a otros terópodos de tamaño similar. Aunque esta condición se ha observado en organismos adaptados al medio acuático, teniendo en cuenta las evidencias anteriores, esta adaptación simplemente estaría destinada a conferir una mayor robustez a la extremidad. Además, el corto trocánter del fémur ocupa un 25% de la superficie del hueso, sirviendo como una amplia zona de inserción para el músculo caudofemoral de la cola, sugiriendo una fuerte retracción de la extremidad durante la locomoción. Por otra parte, la neumaticidad del esqueleto axial y la presencia de los sacos aéreos elevaban el torso del animal. Además, la marcada rigidez del torso provocada por el ligamento supraespinoso de la vela y la presencia de una larga cola para mantener el equilibrio son fuertes evidencias para considerar que Spinosaurus era perfectamente apto para mantenerse en una postura bípeda, aunque es probable que se moviera de forma relativamente torpe. Los pies de Spinosaurus presentan 4 dedos largos rematados por garras rectas. Al contrario que otros terópodos, el cuarto dedo o hallux era bastante largo y se apoyaba en el suelo. Además, la planta del pie era plana,
lo cual crearía una plataforma estable para soportar el peso del animal. Teniendo en cuenta todo esto, se ha sugerido la posible presencia de una membrana interdigital similar a la de patos modernos, lo cual facilitaría que Spinosaurus se moviera por terrenos inestables como sustratos pedregosos o arcillosos. Por último, su larga cola mostraba una elongación considerable de las espinas neurales y los huesos cheurones, formando una especie de vela secundaria. Esta era relativamente flexible en su mitad caudal, ya que en esta región las superficies articulares del arco neural no contactaban. Se ha sugerido que la cola podría haber funcionado como una estructura propulsora en el agua, similar a la de los tritones o cocodrilos modernos. Sin embargo, estos animales poseen grandes cantidades de tejido conectivo asociado a la cola, que mejoran su propulsión acuática, una adaptación que Spinosaurus no parece haber desarrollado. Por lo tanto, al igual que los basiliscos actuales, lo más probable es que la cola, al igual que su vela, cumpliera una función visual y de comunicación intraespecífica. Por tanto, como conclusión final a todo esto, y tal como adelantamos al principio del vídeo, aunque es muy espectacular la visión de Spinosaurus como animal semiacuático, todas las evidencias indican que en realidad este dinosaurio se comportaría más bien como una garza gigante, deambulando por los cuerpos de agua a poca profundidad, valiéndose de movimientos rápidos de su cabeza para capturar a sus presas, lo cual convierte a Spinosaurus y a otros miembros de su familia en uno de los grupos de terópodos más particulares y fascinantes del Mesozoico. Durante el tiempo que vivió Spinosaurus, este compartió hábitat con otros dinosaurios como Carcharodontosaurus, Tameriraptor, Rugops, Deltradromeus, Paralititan y Aegyptosaurus. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el contenido, márcate un iguanodon pegándole un like, compártelo si querés que alguien pudiera estar interesado y suscríbete si no lo has hecho. Un saludo del Divulgasaurio.